Entonces básicamente acá lo que les había explicado y que es básicamente, esto está muy grande, y que es básicamente esto mismo que les estaba explicando en el documento de una forma un poco más, digamos, rigurosa, es cuando yo tengo esta es mi rampa, lo que voy a hacer es que cualquier valor, suponiendo nuevamente que esta sea la rampa como les digo puede ser unidimensional, entonces yo evalúo cualquier valor de la rampa, me va a dar ¿qué? Me va a dar 0, cualquier valor de por acá. Ahora ya estoy por acá en la rampa, cualquier valor me va a dar 1. Y así es como funcionaría. Entonces lo que tengo que hacer es mirar cuánto me daba el producto punto. Originalmente el producto punto es el que calculaba, el que utilizábamos para calcular la luz. Y con el resultado de ese producto punto lo utilizo para evaluar esta textura. Entonces tengo esta otra textura acá que es tirando con preferencia a los blancos. Entonces evalúo cualquier valor por acá, me va a dar como que 0 es 0, que punto 1 es punto 1 digamos, pero por acá me va a dar como que punto 2 ya es punto 5, que punto 3 es punto 6, que punto 4 es punto 7 y luego de en adelante me va a dar que todo es blanco. Si esto de acá. O nuevamente en términos matemáticos pues el concepto sería que tengo una rampa que voy a evaluar en el resultado de la función sx, y, que en este caso sería el resultado del producto punto. La razón por la cual la pongo en términos de imagen es porque aquí la podemos aplicar sobre el modelo del uso, lo podemos utilizar este mismo concepto para discretizar imágenes. Entonces acá tengo el ejemplo que es este de acá. Acá estoy tomando esta imagen de acá como esta ave. Este es el producto punto, normalmente pues va desde un negro hasta un blanco, y ahora la voy a reemplazar por esta textura de acá. Y si miran, entonces las partes que eran oscuras se ven muy oscuras, las partes más o menos se ven grises y las otras se ven blancas. Entonces yo lo puedo utilizar como lo estamos haciendo en este momento con el producto punto, pero también lo puedo hacer utilizando una imagen completa y la imagen utilizarla como entrada de la rampa para poder calcular la nueva imagen de salida. Bueno, ¿y cómo hacemos eso si lo vamos a hacer en un modelo de luz? Para hacerlo lo que hacemos es que le decimos a la luz que se calcule con el producto punto como siempre, pero ahora vamos a utilizar un text 2D que es el que nos permite mapear una textura. Entonces, ¿cuál textura vamos a mapear? Rampa, que es una de estas texturas de acá o cualquier otra que creen. Y ¿cuál es el mapa V que la vamos a evaluar? Es un float 2, pero va a tener en el eje X luz. Y en el eje Y cualquier valor de 0 a 1, no importa porque es una imagen unidimensional. Pero en el eje X, como vamos a tener el valor de la luz, si ese producto punto nos dio un punto 7, pues vamos a mirar cuánto vale la textura en punto 7. Si el producto punto nos dio punto 1, pues vamos a ver cuánto nos dio en punto 1 y cuánto vale en esa rampa. Es básicamente el proceso que ocurre para poder lograr el discretizado que les mostraba acá. Ya pongo atrás el personaje. Que este era... No. Listo. Algo como esto de acá. Puedo poner un tono un poco más suave a esto. Y entonces nuevamente miremos acá qué está pasando. La sombra o hay sombra o no hay sombra. ¿Cuál es la rampa que estoy utilizando? La rampa que estoy utilizando es esta de acá. Y entonces, bueno, ¿cuál sería lo que está ocurriendo acá? Cualquier valor, aquí digamos me tenía que dar un punto 3 de gris. Punto 3 se evaluó en esta textura y me dio 0. O ya me tenía que haber dado punto 7 de gris, pero punto 7 de gris se evaluó en esta textura y me dio blanco. Entonces es lo que me va a permitir estos cambios aquí como bruscos. ¿Y cuál es digamos, la forma en que lo haríamos? Utilizando una textura, mapeándola, pero al momento de mapearla utilizamos el mapa V. En el mapa V utilizamos la luz del producto punto. Preguntas hasta ahí. Listo, súper bien. Esta parte la recomiendo mucho que la hagan a forma de ejercicio, pues de hecho aquí hay un ejercicio sugerido para eso, que es básicamente replicar este ejemplo. Y como siempre, pues cualquier duda que tengan me preguntan.
creo que dependiendo del efecto que quieran hacer puede darle un toque interesante a los personajes, que el personaje tenga pues como este estilo que se ve acá, puede ser llamativo. Bueno, entonces ahora voy a pasar de tema a los vértices. Ahora bueno, hasta ahora ya hemos visto varios temas, hasta ahora ya vimos que podemos acceder a los píxeles, que podemos acceder a los modelos de luz, y ahora vamos a ver que también podemos acceder a los vértices. Que de hecho pues digamos esto es uno de los tipos de shader. Los shaders tienen entre vertex shader, fragment shader, o sea modifican los vértices o modifican los píxeles, o bueno, una combinación de ellos pues. Finalmente los modelos de luz entran en la categoría de fragment shaders porque están modificando son los píxeles. A menos de que haga el cálculo de la luz solo sobre los vértices, en este caso pues no sería un fragment. Ahora aquí con los vértices, bueno, vamos a ver un poco cómo es la estructura. Entonces la estructura es un poco como esto. Vamos a tener el mismo shader de siempre, donde tengo mi surface, donde hago mis operaciones como leer la textura, multiplicarla por un color. Pero aparte vamos a tener otra función. En este caso la función la llame vert. Lo normal es que se llame vert, pero le pueden poner cualquier nombre. Le pueden poner cualquier nombre siempre y cuando acá digan vertex, dos puntos, y el nombre de la función que hayan puesto. Siempre y cuando cumplan con esa regla, pues les va a funcionar. Para este ejemplo en particular, yo utilicé un modelo de luz diferente. Utilicé el modelo de luz Lambert, no el Full Forward Standard Shadow. Y por eso aquí en el surf está diferente la parte del surface output. Este es un shader más liviano, pues el shader Lambert es más liviano que el Full Forward Standard Shadows. Se ve un poco menos preciso, por así decirlo, pero funciona bien. Este es un modelo de luz pues ya creado por Unity, igual como vimos en la clase pasada, pues uno puede crear su propio modelo. Aproveché esta clase pues y le cambié el modelo, es como para que vean que uno en cualquier momento cambia de modelo y que Unity tiene de forma nativa ya varios escritos. Y ahora miremos acá, para los vértices, vamos a escribir primero un comando, digamos reservado de Unity. Este no es obviamente propio de SG ni HLCL, sino de Unity, en donde vamos a decir Unity initialize output, input, in, que es el mismo nombre que le hayamos puesto al último parámetro de la función vertex. Y esto lo que nos va a permitir es que él tenga una conexión con esta estructura de acá, que internamente es lo que veíamos con los shaders nativos. Uno definía unas estructuras que eran B2CF y así, pues esto es lo que nos va a permitir como guardar esa información. Ahora podemos acceder a los vértices de esta forma: v.vertex.x o .y o .z. Yo estoy accediendo a cada vértice. Como la tarjeta de video funciona en paralelo, pues estoy accediendo a todos los vértices a la vez. Y para encontrar la normal, pues puedo normalizar las normales de cada uno de sus vértices, que se calcula como v.normal. Entonces aquí, bueno, hay varias preguntas hasta ahora aquí pues como implícita. Primero, ¿qué es entonces ese AppData que estoy poniendo acá? Y eso es básicamente una estructura que ya tiene Unity programada. Y aquí pues lo vimos un poco con el tema de los shaders nativos, pero dependiendo del tipo de información que yo necesite pasar, puedo utilizar AppData Base o AppData TAN o AppData Full. AppData Full, cuando no saben cuál van a utilizar, es el normal, pues que es el que tiene más información. Tiene dos mapas de texturas, un mapa de vértices, un mapa de normales y un mapa de color. Es como el que se utilizaría normalmente cuando hay pues como incertidumbre cuál utilizar. Y como ven, acá está el que estoy utilizando. ¿Qué quiere decir? Que puedo acceder a las normales, a las tangentes, a dos mapas de textura. Si no hubiera puesto el full, no podría, por ejemplo, acceder a las tangentes o no podría acceder a los dos mapas de textura. En este caso pues no las estoy utilizando. Y bueno, podría ser más óptimo que cambiara la estructura si no lo estoy utilizando, pero en este punto pues como del proceso pueden utilizar el full, que es como tan, digamos, menos probable equivocarse. Y bueno, aquí tenemos entonces que vemos el base, el tan y el full, que tienen diferentes información, y aquí está el enlace por si lo quieren seguir. Ahora, este input in lo que me va a permitir es conectar datos con esta estructura que está declarada aquí arriba. Ahorita hacemos un ejemplo con eso.
y debemos normalizar la salida porque cuando modificamos los vértices, sus normales puede que ya me den un valor diferente que no sea de magnitud unitaria. Acá miremos cómo funciona el tema del conteo de los vértices. Acá. Y es, bueno, los vértices en Unity, cuando uno trae un modelo, se van a comportar de la siguiente forma. Primero, los vértices van a estar enumerados, pero van a empezar en un número negativo y van a terminar en un número positivo, es decir que el vértice de la mitad está en 0. Miremos este plano, este es el plano por defecto que trae Unity. Estos vértices que están aquí a la izquierda son los vértices menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 es el vértice de la mitad, luego 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Cómo sé cuál es el vértice más a la izquierda? Se puede calcular, pues siempre y cuando tenga una forma así pues como matricial muy fácil de ver. Se calcula como menos n menos 1 sobre 2. Si tiene 11 vértices, 11 menos 1 me da 10, 10 dividido 2 me da 5, es decir que tiene menos 5. Por acá empieza en menos 5 y es la misma operación pero positiva para la derecha, entonces pues ya sabemos que tenemos acá el vértice 5. Miremos entonces este código de acá. Voy a levantar, este es el plano nativo de Unity, o voy a levantar este vértice que están viendo acá levantado. ¿Cómo puedo levantarlo por código? Voy a acceder a los vértices, pues acá esta línea sobra, simplemente es para mostrar cómo se llaman los vértices. Entonces yo pregunto, si el vértice en X es mayor a menos 5, o sea por acá, incluyendo el menos 5, y mayor a menos 4, incluyendo el menos 4, o sea este de acá, y el vértice en Z es mayor a menos 5, incluyendo el menos 5, y menor a menos 4, entonces ya estoy seleccionando estas 4 vértices de acá. En ese caso, póngale a los vértices el valor de X, tal cual lo tenía, pero póngale uno en Y, y póngale el mismo Z que tenía. Entonces tiene el mismo X y Z, pero el Y está levantado en una unidad. Y este de acá está el resultado. Asimismo, pues puedo levantar cualquier vértice reemplazando los valores de las condicionales por estos que se ven acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo estoy casi seguro que utilizaste la misma imagen, simplemente que la giraste. Tendría sentido, pero no, en su momento lo hice. En su momento lo hice para verificar que sí funcionara, porque no había que arriesgarse. Y bueno, con esto podemos hacer muchas cosas con vértices, pues de hecho les estuve mostrando algunos ejemplos hace algún tiempo en el canal de Discord. Vuelvo y abro acá igual el proyecto con otros. Y aquí tengo otros ejemplos. Vértices. Acá. Bueno, empezaré desde acá. Miremos que tenemos esta esfera de acá. Es una esfera, también es la esfera nativa de Unity. Y le voy a poner este material de acá con un color, no sé, azulito, lo que sea. Y se lo voy a arrastrar y miremos qué pasó. Se volvió un huevo. Entonces es muy interesante porque ya podemos deformar, con este concepto podemos deformar mallas. Miren que la malla realmente cambió. Claro, el collider sigue igual, pero la malla sí cambió. La malla es completamente diferente a como estaba antes. O podemos hacer, pues hay muchas cosas obviamente que se puede hacer con esto. Ya les muestro. Podemos hacer movimientos que impliquen no solo un movimiento de textura, sino un movimiento respecto a desplazamiento, que es este que está acá. Acá tengo este de acá, que me representa un poco como una ola o una tela moviéndose, como lo quieran ver. Es muy óptimo porque se está haciendo por shaders. Todo lo que sea por shaders pues va a ser más óptimo. Y este es el código y estas, perdón, las fórmulas que utilicé para programarlo. Entonces uno al principio lo ve, le puede parecer muy complejo o lo que sea, pero realmente pues no lo es. Este se llama la ecuación de la onda viajera, creo que se llama. Pues se llama Traveling Wave Solution, pero no recuerdo si el nombre en español sí es ese. Y miremos que no es para nada complejo. Lo que nos dicen es, bueno, aquí la están poniendo en un solo eje, es esta fórmula de acá.
yo voy a modificar el vértice, la altura del vértice, entonces voy a calcular un nuevo y ese nuevo y se lo voy a poner al vértice y lo voy a calcular dependiendo del valor de x y del tiempo. En este caso el eje z no influye en nada, por eso la ola es simétrica a lo largo del eje z, podría meterlo de alguna forma de modo que no fuera así. Y va a ser a multiplicado por seno de 2pi sobre lambda, pues seno de 2pi sobre lambda multiplicado, todo eso va dentro del seno, multiplicado x más menos la velocidad multiplicada por el tiempo. Pues ese más menos no importa, pueden dejar solo el más porque la velocidad puede ser positiva o negativa. Entonces la velocidad me va a representar a qué velocidad van a viajar esas olas. El tiempo es un contador de tiempo que va desde 0 hasta infinito. Y x es la posición del vértice en el eje x, porque el eje x va a influir en la onda. Si no pusiera que influyera el eje x, lo que pasaría es que toda la onda subiría a la vez, todo el plano, y todo el plano bajaría a la vez. ¿Por qué no ocurre? Porque x modifica la influencia, es decir, que dependiendo del x va a tener un valor u otro. Y este lambda de acá es la longitud de onda. ¿Qué me implica la longitud de onda? La longitud de onda es cuál va a ser el tamaño de esa onda. Entonces voy a tener un lambda, dependiendo del lambda voy a tener olas muy estrechitas u olas muy largas. Y nuevamente este fue hecho con un vertex shader. Este está entre los ejercicios sugeridos para estudiar. Y acá tengo otro ejemplo, y es que hago una gráfica que es famosa en cálculo, que se llama creo que se llama el hiperboloide parabólico, no recuerdo, el nombre no oficial es silla de montar, porque parece una silla de montar de un caballo. ¿Cómo hice la silla de montar? Pues la silla de montar la hice con la ecuación de la silla de montar, que es y igual a x al cuadrado menos z cuadrado. Esta es la ecuación de, la pueden buscar pues en cualquier libro de cálculo vectorial, encuentran esta fórmula de acá. Así que lo que hice fue decir x es el vértice en x, y es el vértice en y, hagámosle zoom por acá, z es el vértice en z, pues esto simplemente es para utilizar nombres corticos, y luego digo y es igual a x por x menos z por z, y voy a poner en los vértices el x que ya tenía, era el mismo, el y que acabo de calcular y el z, y el resultado es que la figura obviamente se deforma. Uno puede probar eso sobre cualquier objeto, de hecho hagámoslo en la escena anterior. Acá. Entonces por acá debo tener el de vértice base, debe ser alguno de estos. Ah, bueno, no, aquí estoy cambiando los colores con los normales. Aquí también. Este no es. Este aquí. Entonces miremos que aquí le estoy aplicando la misma ecuación, pero a una esfera. Entonces la esfera me queda transformada como una especie de papita o algo por el estilo. Y bueno, pues pasará lo mismo si se lo aplica a un personaje. Podemos poner acá un modelo del personaje, que creo que lo tenía por acá. Ah, qué raro. Listo, aquí está el personaje. Y en este caso pues le podemos poner el mismo material que acabamos de ponerle a este de acá. Que fue el 4. Ah, bueno, sí, no recuerdo si es esto o esto. Aquí está. Entonces miremos que ya el personaje intenta ganar como esa forma de silla de montar. Aquí en este caso pues se nota más la deformación en los brazos, pues porque hay una fuerte dependencia del eje X en la ecuación. Y bueno, pues él intenta seguir funcionando de hecho normal. O sea, aquí si yo le doy play, él va a seguir con... Ah, bueno, si tuviera un animator, pues seguiría con sus animaciones comúnmente. En este caso no tiene animator. Creo que por acá yo tengo... Bueno. También le falta el avatar. Aquí está. Te sigue moviendo. Pero bueno, todos los vértices de él se van a deformar dependiendo de esa ecuación que hay ahí. Y ahora miremos varios ejemplos que tengo por acá. Aquí, en esta.
Está este que les había mostrado. Este es unos vértices se separan para que el personaje haga el cambio. En este caso entonces cuando yo le doy clic se abre un portal, los vértices se destruyen y hace el cambio pues. Otra vez es vertex shader. El vértice lo que hace es que se destruyen se separan los vértices. Hay otro que hice de un esqueleto, no sé si todavía lo tenga por acá, si lo haya guardado en otra escena. Pero creo que no lo tengo en otra escena. Además supongo que lo hice en otro proyecto diferente. Bueno, y acá tengo otros para mostrar. Un momento. Lo tenía acá. No, ya no sé si estoy en la escena que es, a ver. Es que era otra, listo. Listo, entonces acá, primer ejemplo. Cuando accedíamos a la posición global, que fue también creo que en la clase pasada, cuando movíamos el personaje pues podíamos hacer que cambiara de color dependiendo de la posición del mapa. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder pero a algo un poco más local? Hay varias opciones, una de ellas es convertir de esas posiciones globales a posiciones locales y otra es hacerlo a través de los vértices. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que es esta acá. Lo que podemos hacer es que podemos guardar la información de los vértices en la estructura de la entrada y luego leerla en el fragment. Entonces acá no, este no es. Vértice base. Acá está, listo. Entonces yo creé en la estructura input, recordemos que aquí es donde yo puedo guardar información, hay unas palabras reservadas, pero también puedo guardar información adicional. Creé un flotante 3 que se llama vértice, le ponen el nombre que quiera obviamente. Y acá entonces lo que hice fue guardar el valor de los vértices en esa variable in.vértices. Como ya lo estoy guardando acá en los vértices, ya la puedo leer desde el surf, que es donde yo hago el cálculo del albedo, pues de la textura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando la textura, la calculé como siempre, pero le estoy diciendo que si los vértices eran menores a 0, le dejara los colores como tal. Y si los vértices eran mayores a 0, que les cambiara el color, haciendo un promedio entre el color original y el valor de los vértices multiplicado por 0.5, pues cualquier operación. De hecho aquí puedo haber puesto simplemente que fuera 0. Y el resultado es entonces aquí que toda la mitad del personaje para allá pues se hizo 0. ¿Y cómo pude acceder, cómo pude utilizar la información de los vértices desde el punto donde yo calculo el albedo de los píxeles en general? Gracias a que esa información la guardé en esta estructura que declaré acá y ya aquí en el surf la puedo utilizar. Preguntas hasta ahí. Listo, nuevamente acá podemos modificar, o sea, lo mismo que siempre hemos dicho, pues podemos modificar básicamente lo que queramos. Hagamos acá, hagamos otro. Hagamos vértice condicional, crear, material. Y pongámoselo al personaje y aquí está. Entonces en este vértice, por ejemplo, que se está deformando el personaje, pues si nuevamente él trata de hacer las animaciones así como está. De hecho se ve muy charro, porque está el personaje como salido de los pies. En este caso lo que tenemos es este código de acá, en donde le estamos diciendo que si está entre -1 y 0 el vértice en el eje X, modifique su Y a 0, a 1, perdón.
En ese caso, pues este de acá es el resultado, toda esta parte de acá se está llevando a 1 y está perdiendo su volumen original porque pues se lo está llevando a 1. Aquí podría decirle, para que no pierda el volumen original, que sea lo que ya tenía en Y más 1. Si notan, aquí el eje Y pareciera ser que está en el eje X del personaje. Pero bueno, aquí te le estoy diciendo que la mitad del personaje en adelante me lo desplace. Y aquí ya tengo pues estos vértices. Y bueno, como no se rompe la malla porque tengo unos vértices por acá pegados, entonces este es el resultado de acá. O pude decirle, no, yo quiero simplemente que todos los vértices que cumplan en esta condición, con esta condición, se hagan súper pequeñitos. Y bueno, creo que ahí no lo alcanzan a ver, pero un tamaño un poquito más grande. Y aquí está. Entonces siguen las piernas en su tamaño original, pero los vértices que están de acá para arriba se hacen pequeñitos. Acá, como notan, la animación modifica la posición de los vértices en el espacio global y por lo tanto pues la posición de los vértices pues va a cambiar dependiendo del tipo de animación. Pero pues acá está como el concepto, el personaje está modificada su malla para, en este caso, por reducir como la parte superior del cuerpo. Pongamos acá los vértices, miremos que son los que se cambian. Aquí está. O desaparecerlos completamente, 0, 0, 0. Y bueno, ahí ya está, solo como la mitad del cuerpo o lo que pase de acá. Nos funcionaría de hecho como una especie de máscara. Preguntas hasta acá. Ok, bueno, sigamos avanzando entonces. Ahora, hay un concepto adicional que vale la pena considerar y es el... bueno, les muestro primero los ejemplos, aunque creo que ya habíamos visto casi todos. Les muestro el de dilatación, que es el que me permite engordar al personaje. Si notan, aquí el personaje está un poquito más gordito y pues lo puedo engordar mucho o lo puedo enflaquecer, enflaquezcámoslo pero muy poquitico. Entonces si miran, ahí está una versión más flaca del personaje, ahí está normal, o una versión un poquito más, otra vez más flaca, aquí más gorda, y bueno, aquí ya está. Por ejemplo, ya es mucho más gorda que la forma original y aquí están sus animaciones. Entonces, ¿cómo estamos haciendo algo como esto? ¿Cómo es esta parte de engordarlo? Que lo podemos hacer sobre todo el objeto o lo podemos hacer con una máscara. En este caso se vería algo como esto de acá. Aquí le puedo poner que solo se engorde la cara, algo como esto, o puedo decirle que solo se engorde la chaqueta, o puedo poner aquí una imagen de ruido. Entonces pues el personaje se va a deformar en diferentes zonas, se va a ver bastante extraño, y así sucesivamente. De hecho, esta estrategia la utilizan en algunos juegos, y recuerdo inclusive haber leído un artículo al respecto, para hacer un randomization de personajes. Entonces tengo varias veces el mismo soldado, pero para que no se vea exactamente igual, pues les hago cambio en los colores, pero también en los tamaños. Entonces tengo un tamaño de orejas, pues como solo son las orejas, pues hay una máscara que solo me señala las orejas, que va a tener una dilatación mayor o menor, lo mismo los cachetes, o la barriga, o los brazos, y todos esos parámetros se hacían aleatorios, pues como con ciertas tendencias, de modo que no fuera como flaco del estómago y gordo de brazos. Sí, con cierta flexibilidad en algunas partes como la nariz y las orejas y los cachetes, ya la parte pues como de grasa sí va más como en una misma máscara. Y de esa forma podían lograr que varios personajes se vieran relativamente diferentes gracias a estas modificaciones de los vértices. Ahora, si queremos hacer eso, ¿cuál sería el truco? Pues ya vimos cómo acceder a los vértices, que es esta forma de acá, y sabemos que podemos acceder a las normales. Entonces, el concepto que nos permite utilizar eso es el concepto de dilatación. ¿Cómo es ese concepto de dilatación? Yo tengo acá, primero el concepto en 2D. Yo tengo este cuadrito. Si yo a este cuadrito
quiero hacerlo más grande, digamos un rectángulo, este rectángulo yo quiero hacerlo más grande, ¿yo qué hago? Lo hago más grande acá, acá, acá y acá. En otras palabras, yo tomé y lo amplié en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. Porque estos son los vectores perpendiculares a cada una de las caras, suponiendo que esto fuera un cubo, pues en este caso aristas porque es un plano. Pero pensemos que para un objeto tridimensional va a ser parecido. Yo tengo, digamos, esta esfera de acá y esta esfera también tiene unas normales. Entonces, por ejemplo, por acá la normal va hacia allá, por acá la normal va hacia allá, por acá la normal como que sale de la hoja, por acá también como que sale de la hoja la normal y por acá sale por otro lado y así sucesivamente. Pues cierto, un mapa normal normal. Entonces, yo qué tengo que hacer es que tengo que crecerla para poder engordarlo, tengo que crecerlo pero en dirección de esa normal. Entonces conceptualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Casi que de forma técnica, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a los vértices que van a ser igual a lo que ya tenían antes, algo como esto, más igual, pero este resultado de acá lo voy a multiplicar por el mapa normal, que es este de acá. Cuando hacemos eso, ¿qué le estamos diciendo? Sí, muévase, pero en dirección de la normal. Y en ese caso, pues ya se van a empezar a ampliar, pero en las direcciones que son. Y también podemos multiplicar eso por una máscara, de modo que solo nos engorde en algunas partes, que es el ejemplo que tenemos en este momento. Ese es otro de los ejercicios sugeridos para estudiar, hacer la dilatación con máscara. Aquí nuevamente pues puedo ponerle cualquier tipo de valor. Y bueno, listo. Ahora miremos otros de acá, y es que yo podría hacer como simular una especie de viento sobre el personaje. Aquí lo tiene en la cara en este momento. Entonces se ponen los vértices de la cara. Tenemos acá y miremos cómo se le ve la cara. Como si estuviera moviéndose, pues en este caso se ve muy raro porque es la cara, pero lo podemos poner sobre la chaqueta. Y aquí está la chaqueta moviéndose. En Play Mode se ve un poco mejor. Aquí está como si supuestamente hubiera pues como mucho viento en la escena. ¿Cómo se hace en este caso para crear este tipo de movimientos? Hacemos el mismo concepto de dilatación. Es exactamente el mismo concepto de dilatación. Entonces los vértices más igual a los vértices multiplicado por la normal. Pero esa multiplicación también la vamos a multiplicar por una onda senoidal que depende del tiempo. Entonces van a subir y luego van a bajar. Esa onda senoidal la vamos a multiplicar también por una imagen de ruido, que es esta de acá. ¿Cuál es el resultado? Que entonces vamos a tener unas partes que van a tener un movimiento diferente. Pueden crear su propia fórmula y probar diferentes resultados. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro del seno yo no solo evalúo el tiempo? O sea, debe estar el tiempo, es lo normal, de modo que varíe con respecto al tiempo, sino que lo multiplico por el seno y por el ruido. ¿Qué va a pasar? Que unos vértices se van a mover más rápido que otros. ¿Y qué pasa si yo ese resultado lo multiplico por la imagen de ruido? Unos vértices se van a mover más rápido que otros, pero además unos vértices se van a mover más que otros. Los que están negros nunca se van a mover. Bueno, ya depende obviamente de la fórmula que quieran implementar, pero de hecho pueden improvisar y buscar diferentes tipos de ruido que les ayude a conseguir el efecto que quieren. Y por acá tengo otro que es en el que el personaje explota y se convierte en un personaje. Ese lo voy a tener por acá. Vórtice explosión, supongo que 3 es el último que hice. Ya tenía uno, que es este de acá. Ah, ya entiendo, me faltó cuadrar, aquí en este me faltó cuadrar lo de la transparencia. No me lo cuadro, pero bueno, por ahora ignoremos la transparencia que le quedó súper raro por allá. Y acá
Lo que puedo hacer entonces es que el personaje explote. Así. Tengo que cambiarle este parámetro. No, en definitiva este no es el último que hice. Debe ser otro de por acá. Bueno, aquí hay uno. Entonces acá, por ejemplo, podemos explotar al personaje. Ahí está el personaje como se veía normalmente. Y por acá, pues empieza el personaje a explotarse. ¿Qué es esto de acá? Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí está el personaje original y podemos empezar a dilatar sus vértices. Y dilatarlos hasta el punto pues que ya no aparece el personaje, sino que aparece una explosión. En este caso es muy parecido al concepto de la chaqueta. Tenemos una imagen de ruido que nos va a permitir que los vértices se muevan como si fuera una especie, en este caso, como de explosión. En este caso utilicé una imagen de ruido mucho más suave, pues para que no me presentara cambios tan bruscos. Aquí igual hay partes donde se rompe la malla, que es, pues, obviamente no es lo ideal. Y acá lo que puedo controlar es un multiplicador que me afecta cuánto se ve de un efecto y cuánto del otro. También puedo modificar la velocidad, que es este parámetro de acá. Y acá este parámetro lo que está haciendo, este que se llama clip range, está evaluando, es un lerp en esta textura de acá. Entonces miren que si lo pongo muy a la izquierda se ve muy amarillo, por acá en la mitad se ve muy naranjado y lo pongo a la derecha se ve muy gris. Entonces si yo pongo este clip range a la izquierda se ve mucho más amarillo, si lo pongo más a la derecha se empieza a ver un poco más gris, y por acá se empieza a ver como una combinación de ambos. Ya no recuerdo pues en qué valor lo tenía, como por acá, no sé la verdad. Y ya ahí tenemos un ejemplo explotando a un personaje. Cuando miren la presentación hay varios ejercicios que yo sugiero para trabajar con texturas, para poder hacer el vértice con las máscaras. Se utiliza el text 2D con una diferencia, y es que la función que se utiliza es text 2D lot, porque depende del nivel de detalle, pero de resto es muy parecido. Aquí se pone la textura y se pone esta palabra acá que sería como el mapa V, expresado en términos de float 4, pero igual los dos últimos son 00. Y eso es básicamente, pues lo ideal es que ustedes hagan los ejercicios para poder que tengan dudas, y cuando tengan dudas me empiecen a preguntar, porque si no, pues bueno, no van a haber muchas dudas. Consideren entre los efectos que están haciendo incluir algo con vértices, de modo que también se obliguen un poco a estudiar el tema. Y ya pues ustedes decidirán obviamente de qué es eso que quieren hacer con vértices. Como les decía en el canal de VFX, para los que de pronto no lo alcanzaron a ver, estuve posteando unos efectos hechos con vértices. Vamos a ver si lo encuentro rápido, que eran el que un personaje explotaba. Pero no me acuerdo qué nombre le puse como para utilizar el buscador. Aquí está. Este es un concepto, el personaje explota y llega a otro, o este de acá. El personaje está, se cae, explota y se convierte en un esqueleto cuando se levanta. Y también es con vértices. Para poder lograr esto, tengan en cuenta que el mapa de normales debe ser diferente. El mapa de normales debe ser muy discreto, de modo que los vértices se puedan romper. Si el mapa de normales es muy continuo, entonces no se va a poder. Y de hecho por eso se ven tan low poly, por esa misma situación de ahí. Acá tengo pues como varios ejemplos de ese mismo efecto. Listo. Antes de terminar, ¿alguna pregunta por acá? No, pero Listo. yo te iba a preguntar una cosita. Yo tengo una Sí. duda, pues, quizás se puede hacer con vértices o no sé.
Por Hmm. ejemplo, para el efecto de teletransportación, que pues ya está totalmente funcional, está genial. Tengo ganas de que el personaje se encoja y reaparezca, pues, o sea, se encoja justamente cuando funcione pues el efecto, se encoja, sea teletransportado y otra vez, pa, se agrande otra vez al tamaño que tenía. ¿Eso se haría con vértices o lo hago de una vez o lo hago mejor con la escala normal para no complicarlo? Si se va a modificarse toda la escala a la vez, mejor por la escala. O sea, la gracia de poder acceder a cada vértice es cuando uno quiere hacer una operación diferente en cada vértice. Si es la misma operación en todos los vértices, más bien utilizar el transform de Unity. Ah, bueno, gracias. Claro. Si sería diferente si yo quisiera, pues no sé, por alguna razón como que se le encoge el brazo o algo así. Digamos, pensando un poco, por ejemplo, en One Piece, en ese personaje en Luffy, que él puede agrandar unas partes, por ejemplo, así yo quiero un VFX en donde el personaje va a pegar un puño, pero al momento de pegar un puño el brazo se le dilata, pues se pone como súper grande, pega el puño y vuelve y se le encoge el brazo, por ejemplo. Son como cositas que se pueden hacer entre VFX y en este caso se utilizaría Vertex en lugar del Transform porque necesito agrandar una parte específica a través de los vértices. ¿Alguna Vale. pregunta por acá? Sí. Listo. Bueno, básicamente esto es, les recomiendo mucho que intenten hacer los ejercicios de modo que puedan tener como dudas de este tema. Yo entiendo ahorita pues que igual tienen otras prioridades esta semana, no les estoy diciendo que lo tienen que hacer ya. El efecto igual como les dije pues tiene otra fecha de entrega. Por si acaso voy a volverles y les copio el enlace de nuevo en el canal de VFX. Y acá pues tienen para que anoten los horarios. Y si se acaban los horarios de entrega me avisan, pero todavía quedan 4 horarios de entrega y, y creo que no faltan tantos grupos por anotarse. Pues según yo hice las cuentas debería dar. Y lo mismo también se anotan para un horario de sustentación. ¿Me preguntaban algo por acá? Profe, yo te pregunto, entonces aquí notas un horario de entrega y una sustentación. ¿Y en el de entrega solamente te haríamos el trabajo por correo o algo más? En el de entrega se sube a una carpeta el ejecutable, pero eso son las instrucciones del proyecto. Pues ahí está como el enlace al que tienen que subirlo. Pero, bueno, no, ya, y porque hay un horario es porque ustedes se van a conectar Eso está en un correo que yo les había mandado. Y de hecho ya se habían registrado, sino que como vi que iban a quedar tan saturados con todas las entregas para esta semana, lo único que cambió respecto al correo que les mandé es que les di 2 semanas más, pero él le sigue aplicando el mismo correo. ¿Qué les decía en ese correo? Cuando sea la hora de su entrega, se conectan al canal de entregas, hacemos stream, en el stream revisamos la precalificación que ustedes se hacen, que es que ustedes descargan la tabla con las rúbricas, la llenan de acuerdo a lo que consideran sacaron en el efecto pues que estaba completo y que no, él les va a decir ahí de una vez la nota. Ya yo entro, me muestran los efectos, revisamos la tabla, vemos si lo que hicieron efectivamente coincide con lo que anotaron en la tabla y si sí pues conservan la nota, si no la nota bajará o subirá pues dependiendo de qué era eso que no coincidía y ya pues igual vamos a tener el ejecutable para pues como respaldo junto con el video que tiene otra nota pues de bonificación adicional. Pero sí, o sea, ese es un horario síncrono, o sea, hasta ahora tendrían que conectarse. Pero yo, entonces, o sea, se monta el ejecutable y la y el video, pues antes de la cosa meramente, o sea, antes de la... Sí, sí, antes de la entrega, exactamente. La Ve, te iba a preguntar, montarían ¿se pueden hacer dos videos o tiene que ser solamente uno? idealmente 2 videos, uno por cada efecto. Pues no, o sea, me refería a que, o sea, si se pueden unir los dos videos o... Sí, pues ambas soluciones están bien. Digamos que como son notas separadas, 2 videos para mí tiene sentido. Si es que lo piensan utilizar de una vez de portafolio y lo quieren hacer en un video, pues tampoco hay problema. Ah, bueno, gracias. Claro. Y por ejemplo, nosotros que tenemos como los dos efectos conectados en uno solo. Sí, sí, claro, lo mismo, Ok, aplica lo mismo. Sí, o sea, listo. siempre háganlo de forma que les sirva para el portafolio, pero también obviamente que cumpla con los elementos pues que yo les indiqué del video. Y la carpeta la que la suben es esta de acá, básicamente. Pues a computación gráfica, cada uno crea su carpeta ahí y ahí subiría los efectos.
que todos esos APs están en el correo que les envié. O sea, es que del correo que les envié, lo único que cambió fue la fecha, que son estas nuevas fechas de acá. Porque si no, de hecho estaríamos entregando cuando, creo que mañana, si no estoy mal. Y no es, pues digamos, lo ideal que sea tan poquitico tiempo. Entonces, bueno, recuerden anotarse también para la sustentación. Para la sustentación abrí bastantes horarios, que es importante que todo el grupo esté en el mismo horario. Hay varios que son uno solo, entonces pues caben en estas casillas que están por acá separadas. Si son un grupo, digamos, de 4, pues caben acá en este espacio de acá de 4. Ya pues depende obviamente del tamaño del grupo. Ah, ups, creo que yo me inscribí mal entonces. Pues nosotros creíamos que poníamos solamente el nombre de uno y ahí sustentábamos todos. No, no, porque para sustentación, pues como tengo que estar viendo varias pantallas, por eso estoy tratando de no tener más de 6 personas a la vez en sustentación, para tener como un mayor control de lo que está ocurriendo. Ok, yo les digo entonces a ellos para que movamos la sustentación. Eso, y que queden todos en el mismo horario, Todos en el mismo básicamente. horario. Ajá, Listo, hágale pues. listo, eso es todo. Cualquier otra duda me han comentado.